hablar de hemorragia de la primera mitad, ¿sí? Las hemorragias durante el embarazo se dividen las de primera mitad y las de la segunda mitad. Ya me quedo quieta yo ahora. Bueno, entonces, causas de hemorragia durante la primera mitad del embarazo. Estamos hablando de menos de 20 semanas. Básicamente tenemos que pensar en tres cosas. Obviamente también puede tener un cáncer de cuello, puede haber una laceración, pero las tres causas más frecuentes son los abortos, los embarazos ectópicos y las molas, la enfermedad trofoblástica gestacional. La enfermedad trofoblástica gestacional no entra para obstetricia, ¿sí? Así que lo nombramos como causa para pensar, pero no entra, es un tema de gineco. Así que vamos a ver aborto y embarazo ectópico. Bueno, aborto, ¿sí? Por lejos la causa más frecuente de pérdidas, de hemorragia, de metrorragia en la primera mitad del embarazo es el aborto. ¿Cómo definimos el aborto? Como la pérdida por debajo de las 22 semanas o menos de 500 gramos, ¿sí? Se usa en un libro un poco más viejo, por ahí dice 20 semanas, pero ya hace varios años que la Organización Mundial de la Salud dice 22 semanas. Entonces, lo que yo pueda constatar, ¿sí? A veces es el peso, a veces es la edad gestacional, cuando tengo una ecografía o la mujer tiene una fecha de última menstruación cierta. Hablamos básicamente de aborto precoz y de aborto tardío. Aborto precoz cuando ocurre antes de la semana 12 y aborto tardío cuando ocurre entre la semana 12 a 22. Es importante, sobre todo por ahí, en algunos medios, establecer la etiología, ¿sí? Discriminando acá los que son espontáneos de los que son provocados, ¿sí? En nuestro país no es legal, en otros países donde es legal está más declarado, pero es importante saber si fue espontáneo o provocado, sobre todo por el riesgo de infección que llevan los provocados en nuestro medio, cuando no se hacen en un medio apropiado. Y es importante también establecer si fue un episodio aislado, ¿sí? En el primer episodio o en el transcurso de 2 o 3 gestas que llegaron a término sin complicaciones, o si se trata de una entidad que viene repitiéndose en la señora 2 o 3, más de 2 o 3 pérdidas de embarazo. Ya hablamos de aborto recurrente, ¿sí? Algunas guías lo ponen en 2, otros a partir de 3, pero implica ya una serie de estudios adicionales que no se hacen cuando tenemos una única pérdida aislada. ¿Es más? Más de 2. Por eso, algunas guías dicen a partir de 3. ¿Cuándo hay que empezar a estudiarla a la mujer porque pierde sus embarazos? Algunas guías dicen 2, otras dicen más de 3. ¿Por qué? Porque por lejos, el 60-80, esto es lo que hay que decirle a la mujer cuando pierde un embarazo, sobre todo en el primer trimestre. El 60 o el 80% de las pérdidas del embarazo se deben a alteraciones genéticas, ¿sí? Son causas ovulares, genéticas de esa fecundación, de ese huevo. Entonces, no es que se lo transmitieron los padres, ni es que tiene el riesgo de que se vuelva a producir, sino es una alteración. Puede ser cuando se produjo la meiosis, cuando se unieron los gametos, hubo un asincronismo. Bueno, cualquiera haya sido la causa, es una alteración de ese embarazo. Entonces, la primera vez que ocurre, le decimos que el 80% de los casos no requiere más estudio porque el próximo tiene altísimas chances de que llegue a término. Ahora, cuando comienza a repetirse, a veces después del segundo o del tercero, podemos empezar a estudiar algunas cosas que van a ir viendo en otras clases, más que nada. Ahora vamos a hablar del evento, que es la pérdida del embarazo, cómo la manejamos. Otras causas menos frecuentes, pero muy por detrás de las causas genéticas, son las infecciones, ¿sí? Desde citomégalo, sífilis, HIV, rubiola, todas las infecciones, varias infecciones virales, parvovirus, están asociadas a mayor riesgo de aborto. Patologías hormonales, donde la más importante es la tiroides, después lo vamos a ver, pero por eso hacemos screening universal de todas las mujeres embarazadas. Alteraciones orgánicas, obviamente una mujer con una insuficiencia hepática o insuficiencia renal, una cardiópata en un estado avanzado con descompensación, tiene más riesgo de perder un embarazo que una mujer sana. Alteraciones funcionales del útero, ¿sí? Esto es la insuficiencia ítmico-cervical, la presencia de fibromas o de sinequias endometriales. Y las causas inmunológicas, donde
digamos, la causa más conocida y que está ahora un poco más en boga son los trastornos antifosfolipídicos, pero que se llevan una partecita muy chiquita de lo que son los abortos en general, ¿sí? O sea que no hay que salir corriendo a estudiar a ver si tiene un SAF, porque no. Todo esto es importante explicárselo a la mujer sobre todo por la presión que hay ahora con los medios. Otras causas, obviamente, hay que preguntarle si estuvo recibiendo alguna medicación porque quizás no estuvo embarazada, si le hicieron una placa. Esto en general las mujeres te lo relatan porque si se entera que estaba embarazada y la semana anterior tomó cualquier droga o se sometió a alguna placa o algún procedimiento invasivo, lo primero que consulta es cuál es el riesgo. Exposición a tóxicos, traumatismos, el uso de drogas ilícitas y drogas que sabemos que son teratogénicas. Estas serían las causas más importantes. Entonces, ¿cómo es la forma clínica? ¿Cómo se puede presentar la pérdida del embarazo? Tenemos que poder reconocer estas 6 entidades similares pero diferentes. La amenaza de aborto, el huevo muerto y retenido, el aborto en curso, aborto incompleto, aborto completo y aborto infectado, ¿sí? Bueno, ¿qué caracteriza la amenaza de aborto? ¿Sí? Básicamente la paciente se presenta con pérdidas, puede tener metrorragia, puede ser abundante o no, habitualmente no es tan importante, puede tener dolor, un dolor tipo cólico, ¿sí? En hipogastrio, pero que si hacemos una ecografía y un tacto en ese momento, el cuello va a estar cerrado, ¿sí? Puede tener metrorragia pero con cuello cerrado y hay un embarazo viable intrauterino en la ecografía, ¿sí? Porque tiene latidos positivos. En ese caso decimos que eso es una amenaza de aborto. ¿Qué más le podemos decir? Ahora vamos a ver el tratamiento, pero que en realidad cuando no hay una causa genética de base, probablemente evolucione favorablemente. Cuando a veces puede haber una causa genética que va a hacer que este es el principio de la pérdida del embarazo, que más allá del reposo, de la actividad física que haya hecho o que haya dejado de hacer, no son variables ni del estrés, no son variables que estén demostradas, que hayan influido, no es porque levantó algo pesado, porque levantó al otro hijo, porque caminó 20 cuadras, por eso no se pierden ni se dejan de perder los embarazos, sino que lo más probable hay que ver cómo evoluciona, que puede haber un pequeño desprendimiento de la placenta, del corio en algún sitio y que eso esté sangrando. Y habrá que evaluar cómo continúa. ¿Qué puede ocurrir? Que en algún momento después de estas pérdidas el cuello comience a dilatarse, ¿sí? Una vez que el cuello comienza a dilatarse, eso ya lo llamamos aborto en curso y ahí sí ya es inevitable, es irreversible el cuadro, ¿sí? Entonces, la presencia de un cuello dilatado con metrorragia, que a veces puede ir acompañado de pérdida de líquido, la mujer dice que de golpe se mojó porque el saquito se rompe y se pierde el líquido, con el cuello permeable, y la expulsión de restos ovulares hacia el exterior, hablan de un aborto en curso, en proceso. Una vez que el cuello está dilatado, ya es irreversible. Aborto incompleto, ¿sí? ¿Cuándo hablamos de aborto incompleto? Cuando la mujer se presenta con pérdidas, dice que expulsó algo, le hacemos una ecografía, ¿sí? O por el tacto, pero habitualmente le hacemos una ecografía y en la ecografía observamos que quedan aún restos ovulares, ¿sí? Que la expulsión de ese aborto en curso no fue completa, sino que quedan restos ovulares. En general, cuando quedan restos ovulares, el cuello permanece dilatado, las pérdidas se mantienen, pero puede ocurrir también que el cuello se cierre, pero en la ecografía vemos restos, que hay que evacuarlos. Ahora vamos a ver los criterios para evacuarlo. Y en general hay una hemorragia que si bien puede ser muy abundante porque el útero ocupado con restos sangra, pero a veces puede ser escasa, que persistente a pesar de la pérdida, y eso nos habla de que puede haber un aborto incompleto. Aborto completo, la paciente después de dolores tipo cólicos, de la metrorragia, de la expulsión del producto de la concepción, el útero se cierra, hacemos una ecografía y no se observan restos, ¿sí? Desaparecen los dolores, la hemorragia desaparece, pero a veces las pérdidas de embarazo pueden llevar, digamos, que vuelva a tener una pequeña hemorragia a la semana, a los 10 o a los 15 días, es normal. No es necesario que desaparezca inmediatamente, las pérdidas pueden persistir durante todo el primer mes.
el útero comienza a involucionar, vuelve a su tamaño normal, el cuello se cierra, ¿sí? Y si hacemos la ecografía no observamos restos, el endometrio está de tamaño normal. Aborto completo. ¿Qué es el huevo muerto y retenido? ¿Sí? El huevo muerto y retenido, el diagnóstico lo podemos hacer o en el marco de una paciente que consulta por pérdidas, que tiene el cuello cerrado y que le hacemos una ecografía y se observa un embarazo sin actividad cardíaca, un embarazo detenido, ¿sí? O la paciente está totalmente asintomática, pero en el transcurso de algún control ecográfico no se observan latidos cardíacos, ¿sí? O sea, puede ser con o sin síntomas, pero el cuello está cerrado y la ecografía que indica falta de actividad. En algunos casos no se llega a ver el embrión, ¿sí? No podemos estimarlo, pero sí se puede ver el saco gestacional sin embrión en su interior y esto lo llamamos huevo anembrionado, ¿sí? Cuando lo que tenemos es un huevo anembrionado, en realidad lo que hay que hacer es darle un tiempito, 10, 15 días, hacer una subbeta cuantitativa para ir siguiéndola, a ver si está en ascenso, si está en descenso, y en 10 o 15 días volver a evaluar a ver qué ocurre. Si aparece el embrión y si aparecen los latidos, es que en realidad estábamos con un embarazo mucho más precoz de lo que por ahí nosotros pensábamos, y por eso le indicamos ya la ecografía, y faltaba darle tiempo, y sobre todo si la subbeta está en ascenso. Si tenemos una subbeta estacionada o en descenso, y a los 15 días persiste esta imagen de huevo anembrionado, es decir, un saco sin embrión, eso es el diagnóstico de huevo anembrionado o muerto y retenido, ¿sí? Ya no va a progresar, por lo menos por eso necesitamos 2 ecografías con diferencia de tiempo para establecer el diagnóstico de certeza. Bueno, esto es un poco lo que le decía antes, abortadora habitual o abortadora recurrente, porque muchos dicen recién después del tercero, porque lo que hay que decirle a la paciente, sobre todo cuando es una paciente joven y sana, después de un aborto, el 80% de las mujeres tienen un embarazo a término perfecto, sin ninguna complicación, ¿sí? Después de 2 abortos, el 70%, la tasa de éxito sigue siendo muy alta, por eso la cantidad de estudios negativos también es alta, pues son mujeres sanas, pero esto comienza a bajar recién a partir de los 3 abortos, es decir que después de 3 abortos, si bien hay chances de que todos los estudios estén bien y que la mujer tenga un embarazo a término sin complicaciones, las chances empiezan a bajar. Por eso es que hay muchas guías, dicen a partir de 3 recién porque es una batería importante de estudios que se hacen, genéticos, antifosfolipídico, ver la anatomía uterina, hormonales, genéticos de la pareja, a partir de qué momento hay que dispararlo, porque es tan frecuente la presencia de aborto, de un aborto, que a partir, bueno, algunos dicen 2, otros dicen 3. Esa sería la definición de abortador habitual o aborto recurrente. Bueno, ¿qué es el aborto infectado? ¿Sí? Esto es algo que es una entidad que tenemos que tener digamos que hay que pensarle, que hay que tenerle mucho respeto, principalmente porque ¿cuál es la principal causa de muerte materna en nuestro país? El aborto infectado, ¿sí? Entonces, la sepsis posaborto. Entonces, es una entidad que a pesar de que el aborto no es legal, es una entidad sumamente frecuente y es la principal causa de muerte materna, ¿sí? Sobre todo por ahí acá hay más rápido acceso al cuidado, a la salud y al tratamiento. Hay lugares en otras provincias donde no es tan fácil llegar, o que las mujeres, después de haberse hecho algún procedimiento, consulten a un hospital y cuenten que se sometieron a algún procedimiento y que por eso pueden sospechar que está frente a un aborto infectado. Entonces, un aborto incompleto, ¿sí?, que se acompaña de fiebre o leucocitosis, ¿sí?, es un aborto infectado. Puede ser que sea espontáneamente, sí, puede después de un aborto espontáneo en el cual quedó material y la paciente no consultó inmediatamente, aparezca algún cuadro infeccioso, sí. Pero lo que más le tememos es la infección posaborto provocado. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, como les dije, la paciente puede tener fiebre, puede tener leucocitosis, puede haber en un cuadro más avanzado dolor abdominal con reacción peritoneal, porque hay salpingitis, endometritis. Si llega a aparecer una diseminación por vía hematógena, ya tenemos un cuadro más agravado, más importante, que es el aborto séptico, ¿sí? El aborto infectado
La paciente que viene con sospecha de un aborto, sea en curso, completo, incompleto, no sabemos, pero que además tiene fiebre, leucocitosis, es criterio de internación, ¿sí? No todas las pérdidas del embarazo se internan, se pueden manejar ambulatoriamente, ahora vamos a ver en tratamiento. Pero si hay sospecha de infección, la paciente hay que internarla, hay que evacuar el útero inmediatamente, ¿sí? Y hay que someterlo a un tratamiento antibiótico. Por esto, por el riesgo de progresión de la infección hacia un aborto séptico. Entonces, puede tener todos estos síntomas o solo algunos, ¿sí? Ya les digo, lo más frecuente es que se acompañe de fiebre, leucocitosis, pero puede haber dolor pelviano, puede tener pérdidas malolientes, ya no es solamente metrorragia, sino uno observa restos de pus maloliente en el flujo. El útero está aumentado de tamaño y blando cuando hay una infección del miometrio, ¿sí? Le cuesta retraerse. El tacto vaginal es doloroso, la movilización del cuello, Frenkel positivo. Y en casos más importantes hay signos locales de peritonitis, ¿sí? Porque puede haber diseminación de material purulento desde las trompas hacia la cavidad abdominal, ¿sí? De acuerdo a cómo fue avanzando el cuadro. Si además de esto se acompaña de impacto en otros órganos, ¿sí? Si además de la leucocitosis tenemos o alteraciones del hepatograma o alteraciones de la función renal, alteraciones de la coagulación, que es lo que uno ve más frecuentemente, estamos hablando ya de una sepsis, ¿sí? Entonces acá también la paciente obviamente requiere internación, requiere evacuación inmediata del útero, requiere tratamiento antibiótico más agresivo. En general estas pacientes ya van a terapia, requieren terapia, y a veces hasta es necesaria resolverlo con una histerectomía, ¿sí? Si no responde al legrado. ¿Qué es el síndrome de Mondor? ¿Se acuerdan? Claro, el de los colores, tal cual, los colores. Es cuando este cuadro séptico, ¿sí? La bacteria involucrada es el Clostridium, produce un cuadro muy rápido, que evoluciona rápidamente, con una mortalidad altísima, 60-70% según los medios, y de los colores porque lo que produce esta bacteria, ¿cómo se llama? La proteína que libera esta bacteria, produce hemoglobinemia, ¿sí? Con ictericia y hemoglobinuria. Entonces la paciente va a estar por un lado anémica, entonces está pálida, está cianótica, va a estar ictérica también, tiene un color como muy particular. Muchas veces estas mujeres, como no consultan a obstetricia, a veces ingresan por UTI directamente, por la guardia clínica, porque no cuentan que tuvieron una maniobra previa o que existió una maniobra previa, y entonces el diagnóstico hay que sospecharlo en toda mujer joven, con pérdidas, aunque no declare un embarazo previo, pero que tenga fiebre, con este color particular entre cianótico, anémica y ictericia, hay que sospechar que puede estar entre un cuadro de Mondor y hacerle una subbeta, que lo más probable es que todavía va a dar positivo, pues es un cuadro que evoluciona rápidamente. Bueno, entonces, hemólisis, ¿sí? Ictericia, insuficiencia renal aguda. Muchas mujeres en estos cuadros requieren diálisis por una insuficiencia renal que a veces es reversible y a veces no. Hipotensión, acidosis metabólica. Y el tratamiento es antibiótico y de sostén. Si el útero está ocupado, hay que evacuarlo. Si no responde, se puede intentar, y uno piensa que el foco sigue estando ahí dentro del útero, se puede intentar la histerectomía, pero lo más importante en este momento, además de evacuar el útero, es también el tratamiento sintomático de todo el cuadro, porque ya no es un cuadro local, sino es un cuadro sistémico, ¿no? Bueno, entonces, la mujer que viene con diagnóstico puede que venga o no con diagnóstico de embarazo, quizás ella no sabe, no percató que tuvo un atraso o es irregular y no se hizo un test. O viene ya con la subbeta y viene ya con la ecografía, pero presenta metrorragia. ¿Qué hacemos? Le pedimos laboratorio, le pedimos siempre grupo y factor. Esto es muy importante recordarle que las RH negativas también tienen indicación de inmunoglobulina cuando tienen una pérdida del embarazo, porque es otro momento de
inmunización y una ecografía. Obviamente la revisamos, evaluamos el tipo de metrorragia que tiene, ¿sí? Si es escasa, si es abundante, si es maloliente o no es maloliente. Evaluamos el estado del cuello, si el cuello es permeable, ya dijimos que eso es un aborto sin vuelta atrás. Y si tenemos posibilidades, en el momento hacemos una ecografía para ver la cavidad uterina, ¿sí? Esto para recordar, la amenaza de aborto, lo que predomina es que hay pérdidas, pero el cuello está cerrado y hay una ecografía con un embrión con latidos, ¿sí? Puede haber también un saco gestacional, que nosotros asumimos que es normal para esa edad gestacional y vamos a esperar 1 o 2 semanas para que aparezca el embrión. Si el aborto está en curso, en general la hemorragia es más importante en general y el cuello ya está permeable, ¿sí? Y puedo no tactar restos en el canal. Y el aborto diferido, que sería lo que antes llamamos huevo muerto y retenido, en general el cuello está cerrado, la paciente puede no tener síntomas, a veces recuerden que es un hallazgo de un control ecográfico normal, pero en la ecografía hay un embrión sin latidos. Bueno, obviamente el diagnóstico de hemorragia en la primera mitad del diagnóstico diferencial lo hacemos con las otras 2 causas que hablamos antes, que es el embarazo ectópico y la mola, ¿sí? Siempre igual hay que poner un espéculo, hay que evaluar el cuello, ¿sí? Porque hay que acordarse que hay mujeres por ahí hace mucho tiempo que no se realizan un control ginecológico, puede haber un pólipo cervical, puede haber alguna lesión cervical más importante, entonces siempre primero descartar lo más fácil, que es la patología cervical, pero no es la más frecuente. Entonces, si es negativa, recordar eso siempre, aunque la paciente diga, tuve un test positivo, a los 2 días empecé con pérdidas, me hice una ecografía, no tengo nada porque tuve 2 días de atraso, bueno, pero sos negativo o sos positivo, mandarla a hacer el grupo, ¿sí? Porque puede sensibilizarse. Si el aborto fue completo, es decir, hacemos una ecografía, no tiene restos, tactamos, el cuello está cerrado, nada, ¿sí? Le decimos que puede llegar a tener pérdidas durante varios días, durante todo este primer mes, que la próxima menstruación puede demorar 30 días y a veces un poco más, y eso es normal. Si es el primer aborto, le explicamos que la causa más frecuente son los trastornos genéticos, que no requieren nuevos estudios, que se puede volver a intentarlo en los próximos meses. Si es más de 2 o 3 abortos, evaluaremos el caso si requiere o no qué tipo de estudios. Si es un aborto incompleto, ¿sí? O un huevo muerto y retenido, pueden pasar 2 cosas. Con el huevo muerto y retenido puedo tener una conducta expectante, ¿sí? Si uno las dejara a las pacientes, actualmente el útero solo en algún momento comenzaría con contracciones y tendería a expulsarlo. A veces hay pacientes que quieren y hay pacientes que prefieren resolver la situación. Entonces, tanto si es incompleto, pero la paciente está sin una metrorragia muy abundante y no quieren recurrir a una aspiración, que es lo ideal, se puede intentar un tratamiento médico con prostaglandina, ¿sí? Misoprostol, 4 comprimidos, porque acá en general son de 50, cada 4 horas vía vaginal, ¿sí? Podemos decirle también que comience con 4, que vayamos viendo los síntomas, hay que alertarla que las prostaglandinas dan mucho dolor, ¿sí? Es un dolor cólico muy intenso, con metrorragia a veces intensa, y que cuando comience con estos síntomas consulte a la guardia. A veces con el tratamiento médico, sobre todo cuando el embarazo es chiquito, menos de 12 semanas, alcanza porque se produce la expulsión completa, le hacemos una ecografía y la expulsión fue completa, o a veces quedan restos, persiste metrorragia y hay que completarlo, pero siempre es mejor hacer cualquier procedimiento, sea un legrado o una MEU, después de haber tenido un tratamiento con misoprostol, que provocando la dilatación del cuello, que es más agresivo. Si el embarazo es de más de 12, 14, 16 semanas, por acá piensen que estamos hablando, puede ser también un feto de 18 o 20 semanas, le damos prostaglandinas, hacemos la inducción para que se produzca la expulsión del feto, pero después ahí siempre, por arriba de las 14 semanas, siempre hay que completarlo con un raspado o con una MEU bajo control ecográfico, ¿sí? Es muy raro que la expulsión sea completa. AMEU, la aspiración manual endouterina, porque es, digamos, recomendable frente al legrado, si es posible, porque en general
El procedimiento es más corto, puede hacerse en forma ambulatoria, es menos agresivo para el útero, para el endometrio, es menos doloroso y provoca menos pérdidas de sangre, pero sobre todo porque el procedimiento es menos agresivo que un raspado. Si el aborto son más de 12 a 14 semanas, se recomienda siempre intentar primero la evacuación con misoprostol y después completarlo con algún procedimiento, pero que la dilatación del cuello no sea agresiva. Y en caso de un aborto infectado, es decir, si la paciente ya viene con fiebre, estos serían los casos donde hay que internarla, ¿sí? Con un aborto, con una pérdida de embarazo de más de 12 a 14 semanas, ¿sí? Si es de menos se puede hacer ambulatorio el uso de misoprostol. Más de 12 a 14 se prefiere internada. O cuando hay signos de infección. Obviamente acá, porque hay que iniciar antibiótico-terapia y tomar muestras, tanto de la cavidad uterina como hemocultivo. Y el aborto infectado implica la evacuación inmediata, ¿sí? Un aborto de 12, es decir, el diagnóstico de un huevo muerto y retenido de 16 semanas sin signos de infección no es una urgencia. Se puede resolver hoy, lo puede planificar la paciente para la semana que viene. La presencia de signos de infección pasa a ser una urgencia e implica que hay que evacuar el útero inmediatamente. Bien, hasta acá, aborto. ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Se entendió? Bueno, entonces, embarazo ectópico es la otra causa frecuente de metrorragia durante la primera mitad, mucho más precozmente. En general, los embarazos ectópicos, cuando se complican, ¿en qué semanas son, más o menos? ¿En qué semanas se suelen complicar los embarazos ectópicos? En general, 8, 10 semanas, no llegan a las 18 semanas, ¿sí? Entonces, es una mujer que tiene una menorrea, a veces es incierta, pero una menorrea del primer trimestre, que tiene una subbeta positiva y que comienza con metrorragia o dolor, Es la anidación, el desarrollo del huevo fuera de la cavidad uterina, ¿sí? ¿Dónde puede ubicarse? Bueno, en cualquier lugar del abdomen, pero por lejos, prácticamente el 80% de los casos se dan a nivel de la ampolla, ¿sí? 80% son tubáricos y son ampulares. Cuando no son ampulares pueden ser o infundibulares, que a los fines prácticos es similar, o cornuales o ísmicos, que es un poquito más cerca de la unión de la trompa con el útero, que acá pueden ser un poco más complicados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen más riesgo de hemorragias. Tanto la localización cervical, que por suerte es extremadamente rara, es el 1% del 1 o 2% de los ectópicos, como la localización ísmica, son lugares de mucho sangrado porque están las arterias cervicales, porque son más difíciles de resolver quirúrgicamente, entonces son los que más ponen en riesgo la vida de la madre. Ovárico también puede ocurrir, pero es mucho menos frecuente, y abdominal, que por suerte es todavía menos frecuente que el cervical, menos del 1%, puede ocurrir la implantación en cualquier lado del abdomen, ¿sí? Intestinal, sobre retroperitoneo, a nivel vesical, en cualquier lado del abdomen. Bueno, ¿por qué se producen los embarazos ectópicos? En realidad no lo sabemos, pero sí cuáles son los factores de riesgo, ¿sí? Siempre es una trompa dañada, la trompa enferma, la trompa que tiene un hidrosalpingo previo, que padeció una EPI, que ya tuvo un embarazo ectópico, es una trompa que tiene la motilidad disminuida y que es más factible que desarrolle un nuevo ectópico. También la infección, bueno, la EPI ya lo dijimos, las técnicas de reproducción asistida están más asociadas a embarazos ectópicos, no sé si por la técnica o porque en realidad son pacientes que muchas veces ya tienen trompas dañadas de base. Y el uso del DIU, que se lo nombraba, no sé qué le dijeron en gineco, uso de DIU. El uso del DIU en realidad hace muchos años se lo ponía como un gran factor de riesgo, en realidad no está del todo demostrado. Sí que puede estar asociado a más riesgo de infecciones, que es discutible también, pero no necesariamente el uso del DIU es un factor de riesgo, ¿sí? Tiene más que ver con el daño previo de la trompa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico?
la paciente puede presentarse totalmente asintomática, se va a hacer la primera ecografía porque tiene una subbeta positiva y el útero está vacío, la cavidad está vacía y se ve una masa anexial en trompa o en ovario. ¿Sí? Eso sería una posible presentación. La paciente asintomática, pero que tenemos el hallazgo en la ecografía. Otra opción es que la paciente no llegó a hacerse la ecografía y se complica antes, ¿sí? ¿Qué pasa? Alrededor de las 8 o 9 semanas, en general cuando el embarazo comienza a crecer, como la trompa no tiene la capacidad de distensión para darle sostén a ese embarazo, en algún momento comienza a sangrar y eso hace que aparezca el dolor, signos de irritación peritoneal, tensión abdominal, hemoperitoneo y shock, ¿sí? El shock es así, puede llegar al shock, ¿sí? Me acuerdo hace muchos años una paciente que entró con convulsiones, ese era el único síntoma, no sabía que estaba embarazada, pero el shock hipovolémico que le provocó convulsiones. Entonces una paciente que se marea, que tiene un ligero dolor abdominal, que no sabe si tiene un atraso o no tiene un atraso, a veces los pacientes por ahí, no sé si vieron acá en los interrogatorios, no siempre saben cuál fue la fecha de última menstruación, no. Exactamente no. Entonces, por ahí se le pasó un par de meses, no hicieron el diagnóstico y estaba embarazada. Bueno, pensar que puede estar asociado a un embarazo ectópico, ¿sí? Cualquier cuadro abdominal en una mujer joven en la edad reproductiva, acuérdense que siempre hay que pedir una subbeta, ¿no? Bueno, entonces, subbeta, ecografía transvaginal. Si tengo la posibilidad de hacer una laparoscopia diagnóstica, estaría muy bien. Y si no, una laparotomía exploradora. Si la paciente se presenta con un cuadro de hemoperitoneo, tengo la posibilidad de hacerle una ecografía, tengo la subbeta, bueno, tendré que directamente recurrir a la laparotomía para explorarla. Bueno, como esto ya lo dijimos, las complicaciones son el aborto tubárico, la rotura, el hemoperitoneo y el shock. En general, a medida que va progresando el embarazo, aumentan los riesgos. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Sí? En general, lamentablemente, la mayoría de las veces, por lo menos acá y en muchos lados, tenemos que recurrir al tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Si pudiéramos hacer un tratamiento médico, si la paciente llega a tiempo, hay ciertos criterios, que ahora lo vamos a hacer, pero el metotrexate, ¿sí? Que es un antifólico por vía parenteral, por vía intramuscular, puede ser útil para evitar, sobre todo la paciente que tiene todavía deseos reproductivos, ¿sí? Para evitar complicarle la trompa o llegar a la histerectomía como puede pasar en el cervical o en el cornual. Entonces, la paciente con deseos reproductivos que no está complicada, podemos intentar con un tratamiento médico. Hay ciertos criterios, ¿sí? Primero, la localización tubárica, cornual o cervical. Tubárica para intentar, lo que dije recién, preservar la trompa. Cornual o cervical porque las cirugías son dificultosas, ¿sí? Es muy importante hacer el diagnóstico, digamos, la paciente tiene mucha suerte si llegamos a hacer un diagnóstico ecográfico antes de que se complique, porque es cuando le damos más chance de preservar el útero, pero la realidad es que el tratamiento es más complicado, hay más riesgo de sangrado. No tiene que haber hemorragia, no tiene que estar complicado ni el tubárico, ni el cornual, ni el cervical para hacer tratamiento médico. Tiene que tener una subbeta por debajo de 1000, algunos dicen 1500, no sé qué le dijeron en Gines 1000. Por debajo de 1000, algunos libros dicen 1500, pero tiene que tener una subbeta baja y que no esté en ascenso, ¿sí? No tiene que tener actividad cardíaca, no tenemos que ver un embrión, que igual es un hallazgo raro ver un embrión en un ectópico, pero podría pasar sin actividad cardíaca, tiene que no tener ninguna contraindicación para el uso del metotrexate y una paciente con adecuado seguimiento, porque eso es una paciente que yo la voy a empezar a tratar, pero que igual podría ser que comience con un hemoperitoneo en cualquier momento. Acá sí, podría no, con signos. Acá sí, acá sí, pero podría no. Si vos tenés posibilidades de seguimiento, puedes dar pautas de alarma, podrías tenerla ambulatoria. Sin estar complicado. Si el tratamiento médico no funciona o no llegamos, ¿sí? O tiene alguna de las contraindicaciones, entonces el tratamiento pasa a ser quirúrgico, que lamentablemente es la gran mayoría de los casos. Si todavía no está complicado, tenemos la posibilidad de hacer una laparoscopía. Si ya está complicado, hay que hacer con un hemoperitoneo hay que hacer una laparotomía. Tenemos dos opciones también, un tratamiento conservador, es decir, preservando la trompa, que es un tratamiento
que se hace poco, porque ya sabemos, primero que si se complicó, la trompa ya está más que dañada, ¿sí? La salpingotomía, con la resección solo del embarazo ectópico, pero preservando la trompa. Hay altas tasas de recidiva con este procedimiento, ¿sí? Muchas mujeres repiten el ectópico en esa misma trompa, por eso no se usa de rutina. Lo que se usa habitualmente es la salpingectomía o la resección completa de la trompa. Mientras la mujer conserve la trompa contralateral, con eso se puede embarazar, con esa trompa. Lamentablemente muchas de estas pacientes tienen patología tubárica bilateral, porque la EPI o la endometriosis es bilateral, entonces no siempre dejamos una trompa adecuada, una trompa quizás con también riesgo de hacer otra vez un ectópico, pero lamentablemente, habitualmente el tratamiento es la salpingectomía. La salpingectomía tiene una recurrencia entre un 10 a un 18%, ¿sí? Entonces es muy, muy alta la tasa de fracasos de esta cirugía, por eso es que no se usa prácticamente, a menos que sea una paciente muy joven, que no tiene hijos y que exista la posibilidad de preservar una trompa relativamente sana, uno podría hacer el intento. Sí, el ectópico ovárico, que es raro, digamos, muy poco frecuente, 1% de todos los ectópicos, puede ocurrir también que se complique, que comience a sangrar, o puede ser que lo operemos antes de la complicación. El tratamiento es o la ovarectomía total, si está todo el ovario complicado, o la resección parcial. Obviamente siempre vamos a intentar preservar algo de ovario, por mínimo que sea. Si no se puede, se procederá a la cirugía total. Y en caso de un embarazo abdominal, habrá que recurrir a una cirugía. Acá ya implica equipos más multidisciplinarios, dependiendo si está en intestino, si está sobre un vaso, implica urólogos, cirujanos generales, a veces vasculares, depende cuál sea la localización del embarazo abdominal. También mucho menos frecuente, menos del 1% de ese 2% de ectópicos. Histerectomía, en general, cuando es ampular, no requiere histerectomía porque uno puede resolverlo fácilmente con la salpingectomía. El problema es cuando es cornual, ¿sí? O cuando es cervical. Esos son los casos donde puede fracasar el tratamiento médico, donde puede fracasar el tratamiento quirúrgico conservador y donde puede llegar a requerirse rara vez una histerectomía para resolver el cuadro.